La coordinación con los movimientos indígenas en nuestro país, indígenas campesinos agrarios, se da desde una data de muchas décadas hacia atrás. Pero la consolida más el movimiento al socialismo en la primera gestión del presidente Evo Morales a cargo de la presidencia. El presidente Luis Arce retoma esa actividad y se reúne ayer en la convocatoria a través de la oficina de la CESUTCB para afianzar los lazos de este pacto de la unidad con el gobierno actual, sin la presencia de Evo Morales, que fue llamativa, pero analizada desde diferentes aspectos. Vamos a analizar este tema y cuál es la importancia de este pacto de unidad. Voy a saludar a Carlos Saavedra, que está con nosotros, de la misma manera a Israel Quino. Ambos nos van a ayudar con el análisis sobre esta situación de la reunión que se vivió ayer. Se prolongó por varias horas con la presencia del primer mandatario, el vicepresidente también presente y los diferentes representantes de este pacto de la unidad. Carlos, buenos días, bienvenido a Levántate Bolivia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa, cuál es el peso específico de este pacto de la unidad para con el gobierno actual? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Martín, un saludo a Israel. Definitivamente el pacto de unidad es parte central de la articulación política de un proyecto que es distinto a los que conocíamos habitualmente, ¿no? El MAS no tiene una organización tradicional política, sino que tiene un estructurado y una amalgama bastante compleja que incluye estos movimientos y organizaciones sociales, ¿no? Entonces el pacto de unidad, que tiene a la CIDOB, que tiene a la CESUTCB, que tiene a la CONAMAC, que tiene a las Bartolinas, ¿no? Que tiene esta composición muy plural, ha sido parte fundamental, yo diría, en el último tiempo, para terminar de generar lazos de coordinación política entre el partido, el gobierno y las organizaciones sociales, ¿no? Porque además estamos viviendo una situación sui generis, Martín, por primera vez en muchísimo tiempo, y por lo menos por primera vez en toda la democracia moderna, podemos llamarla, el líder del partido no es el presidente, ¿no? Tenemos un presidente, ¿no?, con absoluta legitimidad, y tenemos un líder del partido. Entonces, evidentemente, el MAS, al jugar ese rol hegemónico, necesita, ¿no?, de este tipo de organizaciones que de alguna manera vayan generando los lazos ante definitivamente algunas fricciones, ante algunos malos entendidos que surgen en este tipo de partidos que han logrado construir hegemonía y que son los que marcan lo que pasa en el horizonte político en el país. Perfecto, sumamos a esta entrevista a nuestra compañera Evelyn Antelo desde Santa Cruz, con quien compartiremos las consultas. Israel, la ausencia de Evo Morales, el líder del movimiento al socialismo, ¿cuánta implicancia tiene desde la lectura del análisis en la reunión de este pacto de la unidad ayer? Buenos días. Muy buen día, estimado Martín, Evelyn, cordial saludo también a Carlos. Bueno, se advierte una sentida ausencia del jefe, ¿no?, del partido político que hoy gobierna a Bolivia, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con los elementos de gestión política, ¿no? Esta coordinación orgánico interna que se tiene, la planificación de actividades, acciones, por supuesto, respecto a los movimientos sociales en razón de los gobernantes, ¿no? Pero también, ¿no?, la ausencia del presidente Evo Morales en esta estructura de poder. Quienes se han reunido ayer, Martín, es la cabeza del Ejecutivo, la cabeza del Legislativo y la base social del movimiento al socialismo que lo ha hecho gobierno, ¿no? Entonces, ese núcleo duro, ese movimiento social organizado y congregado en 5 organizaciones matrices muy grandes en la estructura política y social de nuestro país, ha ratificado, ¿no?, a pesar de la ausencia del expresidente Morales, su adhesión, su reconocimiento a su liderazgo emergente, tú lo decías muy bien, desde el inicio del gobierno, desde que toma el poder político la izquierda en Bolivia con el movimiento al socialismo el año 2006. Si bien es una sentida ausencia, no se podría de pronto ingresar en una afirmación de divisiones internas, más bien de diferencias que se tienen en la propia estructura de poder.
desde quienes ejercen, quienes son titulares de la gestión política de gobierno, a quienes son, en este momento, la representación orgánica del partido, quizás el más grande de todo el país, con presencia nacional en más inclusive de 200 municipios en Bolivia. Entonces, creo yo que a partir de este último encuentro, lo que venga de aquí en adelante van a tener esas líneas, ¿no?, de tendencias, sin hablar de divisionismos, pero sí de diferencias que son importantes, que son sanas, son productivas en una democracia interna, pero además que fortalece orgánicamente a toda estructura de poder. Muy buenos días a ambos, desde Santa Cruz. Evelyn los saluda. Carlos, consultarle sobre ese tema. La oposición, a través de la inasistencia del expresidente Evo Morales a la reunión del Pacto de Unidad, indica de que existe una ruptura que ya no se puede esconder dentro del movimiento al socialismo. ¿Usted cree que esa inasistencia confirma esta posición? Bueno, a ver, lo que pasa en la política boliviana en términos partidarios es lo que pasa en el MAS, ¿no? Porque no hay la oposición en términos políticos en este momento no existe y no gravita. Evidentemente hay tensiones, ¿no? Hay tensiones al interior del movimiento al socialismo. Creo que no se podría hablar en este momento de una ruptura, pero hay tensiones. Y creo que la ausencia del expresidente Morales ayer ha sido notoria, ¿no? Creo que es una ausencia que ha marcado de alguna manera lo que ha significado esta reunión de coordinación, ¿no? Y creo que si alguien ha perdido en esta reunión del día de ayer ha sido el expresidente Morales, ¿no? A pesar de que también en su discurso o en las declaraciones que se hizo desde Cochabamba, donde él se encontraba, se habló de unidad. Sin embargo, creo que el no asistir a la reunión de ayer ha hecho que de alguna manera él pueda perder el día de ayer. No creo que estemos en una ruptura. Creo que evidentemente sí hay algunas tensiones, sí hay algunas diferencias, ¿no?, entre la cabeza del Ejecutivo, que además se consolida como un liderazgo político en el país, ¿no?, con números que son interesantes, que miden en términos de aceptación tanto en gestión pública como en gestión política, ¿no? Y por otro lado, el expresidente Morales, que es presidente del instrumento político del MAS, que también tiene un peso específico, ¿no? No creo que podamos hablar de ruptura, pero sí creo que hay tensiones que son naturales, y son más naturales aún cuando hay un partido que es hegemónico, cuando hay un partido que, muchas veces nos preguntan ¿por qué se habla tanto del MAS? Y se habla tanto del MAS porque en este momento el MAS es el único partido donde se hace política, ¿no? Creo que las otras expresiones de oposición están en este momento anuladas o están muy enclaustradas en términos regionales. Entonces, lo que pasa en la política nacional es lo que termina pasando al interior del MAS. Israel, para usted, ¿quién pierde luego de esta inasistencia? ¿Pierde el expresidente Evo Morales o pierde el movimiento al socialismo en su imagen, en lo que quiere expresar a través de estas reuniones que tiene con autoridades del Poder Ejecutivo? Yo creo, Evelyn, que no hay perdedores al respecto, porque no está en disputa hasta el momento nada en lo que tenga que ver ni electoralmente ni políticamente. La gestión pública en la administración del gobierno está a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, la gestión legislativa a la cabeza del señor David Choquehuanca, y la gestión política la tiene el jefe del partido, que en este momento pues tiene la primera mayoría política en todo el país. Que el señor Evo Morales no haya asistido al encuentro ha tenido una razón justificada para aquello. Entiendo que también ha sostenido una reunión política con toda la estructura partidaria, política y de representación municipal y departamental de Cochabamba desde muy tempranas horas, lo que inclusive le ha impedido asistir al 70 aniversario de la Central Obrera Boliviana. Entiendo que esas son las causales por las que no ha asistido el señor Morales a este encuentro. Sin embargo, de ello, Evelyn,
de lo que se conoce de parte de las alocuciones de las organizaciones matrices del denominado Pacto de Unidad. Todas han reivindicado, ¿no?, el liderazgo a la cabeza del señor Evo Morales en cuanto al instrumento político de la soberanía de los pueblos, que es el MAS, y la cabeza de la gestión pública a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora. Entonces hay dos elementos muy claros, la gestión pública y la gestión política en este momento, en quienes está a cargo, ¿no?, en este momento la realidad política boliviana. Al no estar en una frontera, en una competencia electoral o política, no hay ni perdedores ni ganadores. Lo que sí es importante es que la transversalización del dominio de la cosa pública está en virtud a la coordinación de estos sectores, pacto de unidad, ejecutivo, legislativo y la cabeza del partido político. No hay que dejar de mencionar que para participar en un proceso eleccionario se requiere, además de una estructura política y social, del partido político. Entonces, por ello es importante también, ¿no?, lo que hace el señor Evo Morales. Si bien ha sido muy sentida su ausencia el día de ayer, eso no implica, ¿no?, una profundización de tensiones o una fracción muy evidente al interior del movimiento al socialismo. Existen diferencias, sí, que me parecen saludables cuando el jefe de partido critica, cuestiona algún elemento de gestión ministerial, por ejemplo, del gobierno, lo hace en una postura crítica para que se puedan corregir de manera oportuna, porque es el partido que está en función de gobierno. Entonces, creo yo que lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante va a tener esta dinámica de críticas entre quien tiene la cabeza política respecto a quien detenta la gestión pública, lo que no implica una fracción o una división como se lo pretende hacer ver. Queremos agradecer a nuestros invitados por haber analizado esta reunión del Pacto de la Unidad realizada ayer en la ciudad de La Paz. Sin la presencia de Evo Morales, hay que destacar porque indudablemente creo que coincidimos todos en que hoy por hoy el partido del Movimiento al Socialismo es el partido más grande que tiene políticamente hablando nuestro país. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Martín. Un saludo a Evelyn y a Israel. Israel, de la misma manera le agradecemos el tiempo. Un abrazo. Muy buen día, estimado Martín, Carlos, Evelyn, a la familia de Cadena A, al pueblo boliviano, bendecida jornada. Buenos días. Seguimos con más información, vámonos en vivo.